verano te da ese tiempo para cuidarte y mimarte un poquito. Bueno, entonces aprovecha. Mira, el 50% de descuento que Beauty Planet tiene este verano para que te hagas el tratamiento que estás necesitando. Resultados reales con aparatología de última generación para reducir adiposidad localizada, celulitis y flacidez. Por consultas o solicitud de agenda, sin costo, con la asesora de estética tenés que comunicarte al 2711-9115. Bien, retomamos. Planteaba entonces en el bloque anterior, antes de ir a la pausa, otro de los elementos que pone y con el que insiste el propio Leal en estos últimos capítulos, que son los códigos mafiosos, que van desde la solidaridad que hizo aquel otro joven, que uno también entiende, era otro que estaba en complicaciones y le convenía estar resguardadito, ¿no? Pero bueno, forma parte de esos códigos y de esa cultura. Que nace fuera de la cárcel, pero en la cárcel, ¿qué pasa? Sí, continúa, lógicamente. Digo, porque aparte, el delincuente que pertenece a una organización criminal, ¿verdad? No importa el volumen de la organización que sea, cuando está privado de su libertad, continúa perteneciendo a esa organización criminal. Es la organización criminal que lo provee a él de lo que necesita dentro de la cárcel para continuar su estadía ahí. Es la que lo provee a su familia de las cosas necesarias para continuar mientras él está privado de libertad. O sea, esos códigos mafiosos, si pertenece a una organización, los va a mantener siempre. Hablemos de su génesis. Porque esto, no sé quién fue que lo dijo, pero hizo una analogía interesante con la actividad de los bomberos, ¿no? Finalmente la policía, el sistema, hoy, lo que hace es apagar un incendio o mantenerlo controlado, ¿no? Claro. Pero en definitiva el foco ígneo sigue con la potencialidad de volver a prender en distintos lugares. Y ahí viene la gran discusión de esta sociedad, ¿no? ¿Qué pensás, Pepe? Los códigos mafiosos, como se suele decir, existieron de toda la vida, ¿no? Yo recuerdo comentarios de mis abuelos diciendo fulanito en el barrio es un delincuente, pero acá no roba porque protege a la gente del barrio y si viene alguien a robar, lo saca. Ese tipo de cosas, estoy hablando de hace muchos años. Evidentemente los códigos... Se van perfeccionando. Han cambiado, claro, claramente. Sus contenidos varían, se ayornan, digamos. Y supongo que el lugar de contención, por decirlo de alguna manera, que es un centro de reclusión, también debe tener códigos diferentes a estar afuera. Más allá de que, como bien dice Pablo, que conoce que se conservan o se mantienen o existe el respaldo. O se exacerban. Yo creo que se exacerban mucho más porque deben ser muy diferentes. No los conozco, por suerte, pero deben ser muy diferentes a los que hay en el afuera. Como sociólogo, Leal supongo que debe tener una casuística interesante por su trabajo de campo y por algo lo habrá dicho. A mí me parece que cada vez más estamos viendo como lo que veíamos en las películas, que parecía que al Uruguay no iba a llegar nunca, y se repite como una realidad en la sociedad contemporánea. ¿Por qué? ¿Porque lo ves en televisión? O en televisión, no, pero de verdad, es decir, esas cosas que también son un alimento para estas mentes ¿no? que también consumen los mismos insumos, porque a veces uno dice, ¿de dónde surgen las perversiones, ¿no? de ciertos actos? A veces, muchas veces, es de películas que han visto, y dices, ¿qué objeto tiene esta...? Pero, a ver, yo no estoy censurando, pero finalmente, estoy diciendo... ¿quién supera a quién, la ficción o la realidad? Y bueno, la realidad nuestra, hoy por hoy, es una realidad compleja, pero no llega a ser la realidad de otros países, porque todo el mundo todavía te sigue diciendo. Yo ahora en las vacaciones estuve con gente que viene del exterior y dice, ustedes no saben lo que tienen, ustedes son, no sé, si para todo el mundo nosotros somos un país súper tranqui, menos para acá nosotros. vienen... Claro, pero el problema es que en esos lugares están peor que acá. Vos fíjate que ayer yo escuchaba lo de Villa Gesell y los Raver, ¿no? Sí. Que mataron un chico de 18 años a golpes. Y que no sería la primera vez que hacen que este tipo de descalabros. Sí. Entonces vos te pones a pensar y decís, bueno, y si vos hay una televisión en Argentina, que yo la he visto en algunas ocasiones y la saco porque me produce malestar, que te muestra lo que son las profundidades de la noche de Buenos Aires y las truculencias, pero de verdad, truculencias desde el punto de vista de la actitud de los jóvenes, de algunos jóvenes o de algunas chicas. ¿Y está mal? ¿Y esto que te lo muestre? No, pero tú decís, ¿y esto es la realidad contemporánea de esta juventud? ¿A dónde van a ir? Es decir, donde hay una especie de descalabro de costumbres, exceso de droga, entonces vos ves las conductas estereotipadas. Yo no digo que sí está mal. La verdad que las veces que lo he visto me he preguntado, ¿para qué me muestran esto? Si es una denuncia, lo entiendo, pero si es simplemente mostrar
y ver que los demás chicos vean que eso se puede hacer, porque mira, si ellos lo hacen, vamos a probar nosotros. Eso también pasa. Bien. A ver, Creo que se han Rodrigo. perfeccionado los códigos mafiosos, que se han vuelto más violentos que antes, y creo que ni a Steven Spielberg se le ocurren las cosas que uno ve en la realidad. O sea, se ha cortado la distancia entre la realidad y la ficción. Esas cosas que a nosotros nos sorprendían tanto de las películas de antes, hoy, en vez de enterarnos por Netflix, nos enteramos por el noticiero. Entonces, eso es una situación que nos interpela a todos y que sin duda va a interpelar al futuro gobierno, va a tener que ingeniárselas, porque todos vamos a estar esperando respuestas muy rápidas. Bien, Ale. Sí. Bueno, de lo que ocurría en Netflix no te enterabas antes porque no existía tampoco, ¿no? Bueno, nosotros somos un poquito más grandes que Spielberg. Bueno, yo por lo menos, a lo mejor vos sos muy joven. Lo que quiero decir es que todo colectivo, todo corporativo de cualquier naturaleza tiene códigos. Justamente lo que constituye su condición de colectivo, de corporativo. Nosotros decimos cosas, hacemos cosas, vemos cosas, pensamos cosas, nuestros objetivos son algunos distintos a los demás, lo que nos vuelve un corporativo. Naturalmente, esos códigos, fruto de la corporación, cuando están vinculados a actividades delictivas, son necesariamente más cerrados, entre otras cosas, porque necesitan sobrevivir en ese oscurantismo. Pero lo que yo no creo que forme parte de una novedad, y no creo que sean solo de quienes practican el delito. Pero repito que en el caso de los delictivos, bueno, naturalmente tienen una importancia mayor porque, entre otras cosas, afectan nuestras vidas, ¿no? A ver, yo creo que el desafío, como decía Rodríguez Pupo, el gran desafío del próximo gobierno es que el Estado va a tener que competir con el narcotráfico. Pero no para la venta de marihuana. El Estado va a tener que competir con el narcotráfico para rescatar a estas nuevas generaciones que son captadas por el narcotráfico. Cuando ustedes están viendo todos los días chiquilines de 17, jóvenes, adolescentes, delincuentes, sí, porque así no nos escriben y dicen que, digamos que son delincuentes, de 17 años, de menos, que salen a matar o que después que hacen determinado trabajo son asesinados, porque eso lo han reconocido las propias autoridades, el gran desafío es cómo todo el Estado, desde los centros de rehabilitación, desde las adicciones a las drogas, desde la educación, le compite al narcotráfico para que el trabajo y el estudio sean realmente una opción tentadora y puedan cortar ese circuito de la delincuencia. Yo escuchaba por aquí que algunos de estos jóvenes involucrados en este caso tienen a sus padres presos, ¿no? Entonces, ¿cómo no hemos podido cortar esa generación tras generación que sigue trabajando, bueno, en ese ámbito? La delincuencia es una alternativa que no va a desaparecer nunca de la tierra, No, nunca. pero digo, es en nuestro país, por más que se nos vea desde afuera como mejor. Y en que determinados otros contextos, ¿no? Ha crecido y eso es lo que no nos podemos seguir dando el lujo Claro, pero además en permitir. determinados contextos es la generalidad. Y cuando tú ves que a esas 40 manzanas que dice el fiscal Díaz no se le pudo llegar con las políticas correctas, yo creo que es ahí donde está el gran desafío. Y en el narcotráfico, como bien apunta Vero, tenés las dos caras de la moneda. Tenés el gran tráfico, que es el que estamos viendo últimamente, esos 10.000 y pico, casi 11.000 toneladas que han salido por puertos y aeropuertos, y tenés el narcomenudeo, el pequeñito, al que mucha gente no le presta atención, pero que es importantísimo porque corrompe y corroe la base de la sociedad, de los más débiles, justamente. Tenés al multimillonario traficante que se hace pasar por empresario y tenés al narco pequeño que vende 3 tizas de pasta base, pero que está corrompiendo también fuertemente. Yo eso, al dinero fácil, que precisamente no hace que lo seduzca ni el trabajo ni el estudio, porque eso es dinero rápido y fácil que hacen los gurises, de pronto capaz que de 10, 12 años, que hacen un mandadito y les dan unos pesos. Y bueno, y contra eso, claro que hay que combatir. Pero ese pequeño menudeo, como bien dice Pepe, ¿verdad? Es lo que causa más violencia y lo que causa más muerte. El traslado de la cocaína, de esos 11.000 toneladas que han pasado en reiteradas oportunidades, si bien lógicamente tiene atrás una figura delictiva y muy importante, no es el que causa más violencia y más muerte en nuestro país.
hay que atacar en primer lugar ¿quién el la trae? narcomenudeo. Si en Uruguay no se Pero produce. eso no es lo que causa más muerte y más violencia a en ver, nuestro es país. una mirada bastante hemipléjica, perdóneme, No, no doctor, es hemipléjica. Porque si usted tiene a alguien que es quien provee a toda esta gente, ¿no es ese el que está también causando con muchísima responsabilidad lo que está sucediendo? Pero eso lo tiene que Porque atacar estos menores desaparecen, ajuste de cuenta o lo que sea, y vuelven a aparecer otros. Me parece que al contrario de lo que Verónica, dice Pepe, yo discrepo. Estamos mirando demasiado a ese pequeño y estamos siendo bastante complacientes con el otro. La guerra... Yo dije que las dos caras de la misma moneda. Al contrario, al contrario. Está bien, pero me parece... No me acuerdo si fue, hoy es martes, creo que fue el viernes cuando o el jueves, cuando abordamos el tema yo señalaba que pretender, digamos, suponer, como hace mi amigo Pablo, que estos supuestos empresarios, productores rurales, que no son otra cosa que grandes e inmensos narcotraficantes, suponer que eso no está vinculado a la muerte del pobre policía Teixeira es ser compasivo con los verdaderos y grandes responsables de este delito. Y lo que tienen, afortunadamente, estos poderosos, es que siempre tienen una voz a su favor que les dice, ustedes no tienen que ver con esto. Y ese es un problema, me parece, gravísimo. No, Ale, pero no, capaz que me malinterpretás. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo... Bueno, en todo caso somos varios, ¿no? A ver... Las guerras de las bandas que se ven en el 40 Semanas, en Casabó, etcétera, no son por el contenedor que viene con 4.000 kilos de cocaína y se reparten. No tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Como el productor rural que vos decís de la soja, tampoco tiene absolutamente nada que ver con la muerte de Teixeira. Es mezclar todo en una mesa. En todo caso, en Europa después se pelearán por la Bueno, por eso este programa es como es. Es decir, vos entendés que no tiene nada que ver, y está muy bien que así lo expreses, y yo soy de los que cree que están íntimamente vinculados, que son dos caras, como creo que Pepe sugería, dos caras de la misma moneda, y hasta que no estemos dispuestos a abordarla con el peso y el rigor de la ley, a ambas caras le vamos a estar errando el bizcocho. Y tenemos ejemplos cercanos, no hay que irse hasta Antioquia, hasta Medellín. ¿Se acuerdan que hace poco que estuvo aquí el ex intendente de Salto y se enojó con nosotros porque alguien mencionó acá la situación de Antioquia o Medellín comparándola con lo que ocurría en Salto? En Rosario, Argentina, es un claro ejemplo de lo que ha hecho el microtráfico de drogas. Y acá en Uruguay tenemos un tema muy complejo en San Carlos, en el departamento de Maldonado, donde las autoridades sé que le están echando el ojo, pero es bastante complicado. Insisto, son las dos caras de la misma moneda. La droga es una sola. En algún caso son los grandes narcotraficantes, en otros son los pequeños. Bien, pero mientras tanto el mundo no se decide a cómo combatir al narcotráfico a los grandes, ¿no? Seguimos, son muy pocos los que verbalizan siquiera un camino, que es el de la legalización de las drogas, ¿no? Sí, mientras tanto ha sido bastante complaciente la mirada que se ha tenido hasta ahora, ¿no? Mientras tanto ese debate no se defina. A mí me preocupa, repito, cómo se crían determinadas generaciones en un ambiente en donde eso es lo que vale. Yo vuelvo a repetir, el dinero fácil vale más que lo otro. Por lo tanto, esos jóvenes, esos gurises, van a crecer así y no es que van a ir para atrás ni van a mejorar. Van a incrementar sus ambiciones, sus potestades, etcétera, y mañana se transforman en los grandes. Yo coincido... Esa falta de convicción en lo que puede hacer por ti la educación, ¿no? Esa falta de apostar, de entender que hace una diferencia, el crecimiento de esta cultura criminal y demás, son varios los mensajes que llegan por aquí en ese sentido. ¿Es el legado del Frente Amplio? No, ese es... Primero que... Es la razón por la cual el Frente Amplio llegó al poder, pero no el legado del Frente Amplio. No, al contrario. O sea, hay una crisis en la sociedad y tampoco voy a juzgar a todo el Frente Amplio. Me refiero a algunos sectores del Frente Amplio que han hecho del delito una apología y un símbolo. No una apología, sino que solamente lo han considerado desde el ángulo de que si resolvían las condiciones materiales de la gente, el problema se solucionaba. Claro. Y la vida demostró que, bueno, me acuerdo del pisero, lo pongo como un ejemplo típico, el pisero no robaba para comer porque tenía hambre, robaba para comprarse championes Nike y para comprarse ropa de calidad. Los que asesinaron al seguro, el que asesinó al pisero. Pero una cultura del delito menor no cuenta. Ese es un enfoque parcial, como dijeron hoy, hemipléjico también, de la causa del delito. No solamente son las condiciones materiales, porque no todos los pobres son delincuentes. Hay gente que es muy pobre, es muy trabajadora y es muy sana. Entonces, y hay gente que no es tan pobre y sin embargo es delincuente.
Entonces, el problema es que si vos solamente y lo ese momento analizás... permitiría suponer que Claro, los ricos no hacen... no pasa nada, exactamente. Es como cuando te Lo dicen pregunto solo porque consume- cuando llega el Frente Amplio al poder, su discurso era la herencia maldita. Y Pero es en la que herencia maldita... estaba el 40% de pobres, ¿no? Estaba el tema de la pobreza, que en su momento se asociaba y se entendía la vinculación directa con la Claro. delincuencia. Bueno, todo Claro. eso cambió. Recordemos cuáles eran las dos medidas claves, ¿no? Menos gente en las cárceles, ¿no? Y también el MIDES. Lo que van a hacer los planes sociales, que va a permitir que haya un menor quiebre en la sociedad. Y bueno, ¿qué pasó con todos esos programas? ¿Funcionaron esos programas? ¿Sirvieron como subproducto para combatir la delincuencia? Yo creo que no, yo creo que empeoraron la cosa. Bien, por aquí alguien más y vamos cerrando. Porque... Los planes sociales ya quedó demostrado que eso no ha funcionado. No, momento. Los implementados hasta el momento. Hasta el no momento. quiere En este decir, momento. no En quiere este decir que, momento. digo, los planes sociales, la política social es clave. No, pero estamos hablando, El Frente Amplio, los planes sociales funcionaron bien. estamos hablando que no. El plan de emergencia tuvo su efecto y efectivamente sacaron de la miseria... Pero esto es muy sencillo. Ah, Acá se pasa la raya y aumentó el delito un 40%. Podemos discutir toda la tarde si estuvieron mal o estuvieron bien. La realidad es incontrastable. ¿A cuánto Pero, Pablo, sacaron de la ¿a vos te molesta pobreza? que haya delitos o que haya pobres? No, me molesta que haya delitos. Bueno, pero estás A mí asociando, las dos asociando cosas. pobreza Me con molesta que delincuencia. haya pobres y también que haya delitos. Yo como Las abogado penalista políticas jamás... sociales no solo remiten a la seguridad jamás- pública, primero y antes que nada jamás remiten a que no haya pobreza en la debajo de la línea de sociedad. pobreza. Pero, Yo creo que perdón, hoy no eso- podemos, pero eso- hoy no podemos decir eso- que el ingreso ciudadano eso que están estuvo mal. diciendo Lo que no es cierto. 8% indigente. No es Eso que cierto. no, en el ¿Cómo no 2005 vas a en este decir? país no existía un 40% de la población está por bien. debajo del Entonces índice estás de en pobreza. contra de las encuestas Yo lo he oficiales. escuchado una y otra vez y Bueno, lo que a están ver, diciendo no aunque es cierto. Estás en contra No de es cierto encuestas eso. del Aunque INE. existiera un 20, no te quedes con la cifra exacta, quédate con Bueno, el pero vamos a decir los fenómeno. números como son, porque Quédate somos 40% con- del índice de eso es lo pobreza. único que No, está diciendo ¿cuáles que son no los 40, ¿no? números? Señores, si Todavía vamos a estabilización considerar de la los números como pobreza. son, tengo que tomar los números el actuales que INE me es dicen el ya INE cambiar del de tema país. porque si no, no da Puedo tiempo para regalar nuestros país, invitados. no creo que nadie haya Pido objetado. disculpas. Si quieren este mismo punto, lo retomamos otro día. ¿Les parece? Porque veo Está que bien. toqué algo que despertó algunas cositas. Bien.